Ahora hablaremos de la glucólisis y la fermentación. En anteriores temas hemos hablado de la bioenergética. Se recordarán ustedes que uno de los elementos que hemos hablado energético o moneda energética es el ATP. Hoy veremos cómo se produce una parte, el ATP, y veremos la glucólisis, cómo se procesa la glucosa hasta llegar al resultado final de 2 piruvatos. Recordemos que la glucosa tiene 6 carbonos y los piruvatos van a tener 3 cada uno. La fermentación, veremos de que la glucólisis puede tener alguna alternativa dependiendo de, o ruta, dependiendo de si está en unas condiciones aeróbicas, o sea que hay presencia de oxígeno, o anaeróbico, si hay ausencia del mismo. Veremos esto en las siguientes diapositivas. La digestión de los glucósidos, o sea, de todos los carbohidratos de nuestra dieta, nosotros sabemos de que al ingerirlos, pues no están en monómeros, o sea, en glucosa. Recordar que la glucosa es monómero. El almidón, por ejemplo, que es una fuente energética almacenada en muchos alimentos que nosotros consumimos, está en polímero. Entonces, recordarán ustedes también que las enzimas que están en nuestra saliva ayudan al proceso de la degradación rápidamente. También recordarán ustedes lo que es el anabolismo y catabolismo. Recordar que anabolismo es formar polímeros, catabolismo es degradar los mismos. Entonces, en nuestro sistema digestivo, nosotros ingresamos todos estos polímeros de carbohidrato y en nuestro sistema digestivo va a haber un proceso en el cual vamos a llegar hasta obtener nuestra principal fuente de energía inmediata, que es la glucosa. Los principales transportadores de glucosa, aquí vamos a repasar un poquito lo que es la difusión facilitada. Recordarán que no consume ATP ni energía y que va a favor del gradiente de concentración. Todas estas son los transportadores, ¿cómo se le denominan? Las proteínas transportadoras de glucosa y están según la ubicación. Si ustedes observan esta diapositiva, GLUT1 está en membranas como eritrocito y cerebro, GLUT2 en el hígado, GLUT3 en el cerebro y 4 adipocitos, músculos, y ustedes van a observar acá que son dependientes de insulina. Hemos hablado anteriormente que la insulina es un primer mensajero, una hormona que le indica a las células cuándo ingresar glucosa a las mismas. Y el GLUT5, que aquí es otro tipo de transporte que hemos ya oído, que es un transporte activo secundario, porque vamos a ver que se asocia el sodio y la glucosa para ingresarlo al nivel del intestino. Aquí vemos esta imagen, cómo la glucosa se asocia con el sodio y esto pues, esto lo que hace es ingresar finalmente a la célula y la célula después por otro tipo de transporte ingresa al torrente sanguíneo. Aquí vemos un ejemplo como la insulina que hemos hablado. Es importante cuando la insulina llega a un receptor de membrana, le indica a la célula que debe enviar a la superficie de la membrana todos aquellos receptores o transportadores, mejor dicho, de glucosa. Aquí vemos cómo va llegando a la superficie y está aquí disponible para que la glucosa vaya ingresando. Cuando pasa el periodo ya de producción de la insulina y ya no hay niveles de insulina, entonces
estos receptores de superficie o transportadores de superficie regresan y la célula ya no consume. El problema en los diabéticos que le llamamos insulino dependientes son aquellos que no llega la insulina y no le da la orden a la célula. Esa es la que le llamamos diabetes tipo 1. La importancia de la glucosa, pues ya hemos mencionado, principal combustible para nosotros, rica energía y rápida. Nosotros veremos que la glucólisis es una oxidación de la glucosa hasta llegar a CO2 y agua. Aquí hay una fórmula que ustedes pueden observar de la reacción final. Glucosa, 6 oxígenos y va a producir al final 6 CO2, 6 moléculas de agua y finalmente la energía, 2840 kilojoules por mol. Se almacena como polímeros de alto peso molecular, es decir, en glucógeno. Esto en el hígado o en otras áreas muy importantes como el músculo. Aumenta las necesidades energéticas porque se libera rápidamente también. Cuando está en glucógeno, no está en una forma almacenada, pero cuando necesitamos echar mano de ella, puede liberarse rápidamente. Su degradación pues proporciona gran cantidad de metabolitos que servirán para reacciones biosintéticas. Los 3 destinos son almacenamiento, como hablamos en el caso del glucógeno, oxidación vía glucólisis, que es lo que estamos viendo ahorita, y oxidación vía pentosas fosfato, que vamos a ver que produce ATPs. Aquí vemos los destinos de la glucosa. Si ustedes ven el glucógeno, digamos que está en el hígado o en el músculo, está en una forma de almacenamiento. Y cuando nosotros ingresamos glucosa, pues la reserva energética la llevamos a glucógeno. Pero también podemos tener que la glucosa puede ser consumida en ese momento que ustedes coman. Por ejemplo, en un ejercicio el atleta ingresa cantidades previas al evento y entonces come mucho carbohidrato, pastas, miel, un banano, por ejemplo, y eso le va a servir de molécula energética, la glucosa, inmediata. Pero digamos que no va a ser un ejercicio, vamos a estar acostados, no vamos a hacer nada, pues esa glucosa se va a ir a almacenarse en forma de glucógeno. Si digamos la glucosa es liberada o es consumida, nosotros vamos a ver que el resultado final en lo que se llama glucólisis, que estamos aquí, que es oxidación de la glucosa, puede llegar a piruvato y de ahí se decide qué va a hacer. En el caso del humano, en condiciones aeróbicas, va hacia la mitocondria, que veremos la semana entrante, y se va a formar en acetilcoenzima A. Y luego vamos a ir viendo lo que va a ocurrir dentro de la mitocondria. Digamos que hay condiciones anaeróbicas. Hemos hablado de que el músculo excesivamente, cuando trabaja, puede llegarse a consumir mucho el oxígeno, entonces entra en un periodo de hipoxia, o sea, condiciones anaeróbicas transitorias. Entonces la célula no puede agarrar esta ruta y entonces transitoriamente lo que hace es formar lactato. Eso es lo que le llamamos la fermentación láctica. Recordar que el humano solo puede tener esta y esta ruta. En el caso de los vegetales o bacterias también, algunas pueden formar en condiciones aeróbicas la fermentación alcohólica, que sus productos van a ser etanol y CO2. En el experimento que ustedes observaron de fermentación, vieron cómo los globos estaban inflándose y el producto de esa expansión del globo es las burbujas de CO2 que andaban las levaduras. Nuestra levadura entró en una fermentación alcohólica. Las glucólisis, entonces veremos que se desarrolla en todos los tejidos.
Este es importante recordar, la glucólisis se da a nivel de citosol. O sea, todo lo que es la glucólisis desde glucosa a piruvato está dentro del citosol. Las dos fases que usualmente se han desarrollado es la preparatoria y los beneficios, que son 5 reacciones. Vamos a ver que en la preparatoria se consumen 2 ATP. Esa es una reacción endergónica. Pero también vemos que produce 4 ATPs. Esa es una reacción exergónica. También se producen 2 NADH, que son transportadores de electrones. Y vamos a ver que la ganancia neta, que no es ganancia total, lo mismo. Ganancia total es todo lo que yo produje, pero ganancia neta es todo lo que yo producí menos lo que yo invertí. Entonces nuestra ganancia neta va a ser 4 menos 2, serán 2 ATPs ganancia neta. Vamos a ver que también hay intermediarios fosforilados y es lo que les decía, que produce ATP. Estas moléculas que se van produciendo, síntesis de ATP. 3 tipos de transformaciones químicas se dice que hay. La degradación del carbono de glucosa hasta piruvato. La fosforilación del ADP al ATP, que son lo que estamos mencionando aquí arriba. Y la transferencia de electrones NAD formando NADH, que son estos dos que se producen y que van a ir finalmente a la mitocondria. Aquí vemos una etapa desde lo que es la glucosa hasta llegar a 2 piruvatos. Recuerden que una glucosa da 2 piruvatos. Y no es necesario en este curso de biología recordarse cada una de estas etapas. Esto lo harán en bioquímica el año entrante. Pero sí recordar algunas partes de la bioenergética que nos interesan en este año. Y es, por ejemplo, que se consumen 2 ATPs, donde aquí están ubicados en verde, y vamos a ver que el hecho de ingresar ATP es para fosforilar la molécula glucosa y después fosforilar la molécula de fructosa, que es un isómero. Vamos a ver que también van a producir, dijimos, 2 NADH, 2 transportadores de electrones. Y en 2 etapas se van a producir 2 ATPs más otros 2 ATPs que están en rojo. Esto, si ustedes miran la flecha, es producir, sacar. Eso dijimos que es exergónico. Consumir es endergónico. Aquí vemos la molécula de la glucosa. Recordar que son 6 carbonos y el piruvato van a ser 3. La fase preparatoria, pues solo recordar que en esta fase preparatoria se consumen los ATPs. Vemos aquí la flecha como ATP queda finalmente en ADP. ¿Por qué? Porque donó un fósforo a la glucosa en este caso, o un fósforo de nuevo aquí en la fructosa. Vamos a ver que en la fase de beneficios, o sea, beneficio energético, se producen 2 NADH y en 2 puntos dijimos 2 ATPs más otros 2 ATPs son finalmente 4 ATPs. La glucólisis anaerobia, vamos a ver en el humano el lactato, que es el resultado de esta fermentación. Los músculos están, por ejemplo, excedidos en su trabajo y consumen mucho oxígeno, entonces entra al esfuerzo, al estrés muscular anaerobio, y entonces vemos que la glucosa ya no sigue la ruta que vamos a ver la semana entrante, sino que una fermentación láctica. Los resultados van a ser 2 lactatos, y recordar que esto es una reacción reversible, es decir, del lactato en condiciones aeróbicas puede volver a piruvato y seguir la ruta. Los beneficios es que acá es una manera antes de recobrar la oxigenación. Si ustedes miran acá, dona el NADH hidrógeno y
queda el resultado NAD, NAD2 moléculas. La fermentación láctica es un circuito cerrado. Nosotros vemos que la glucosa pasa a piruvato, lactato, pero es transitorio, hemos dicho. Ustedes pueden observar que se le ha dado en algunas bacterias el uso del lactato y esta fermentación láctica con lo que es el yogur. La producción de pues someten a las bacterias con la leche a un proceso de fermentación láctica. Finalmente, la fermentación alcohólica, vemos de que algunos, por ejemplo la levadura o algunas bacterias, van a producir etanol al final. Pero también en el proceso vamos a observar que liberan CO2, las burbujas de CO2. Las levaduras están en el pan, en la cerveza, por ejemplo, como productos comerciales. Este es un proceso que no es reversible. Muchas gracias. Veremos la otra semana la continuación de los productos del piruvato cuando se van hacia la mitocondria. Gracias. Polímeros. Catabolismo es degradar los mismos. Entonces, en nuestro sistema digestivo, nosotros ingresamos todos estos polímeros de carbohidrato y en nuestro sistema digestivo va a haber un proceso en el cual vamos a llegar hasta obtener nuestra principal fuente de energía inmediata. Nosotros consumimos está en polímero. Entonces, recordarán ustedes también que las enzimas que están en nuestra saliva ayudan al proceso de la degradación rápidamente. También recordarán ustedes lo que es el anabolismo y catabolismo. Recordar que anabolismo es formar. Ahora hablaremos de la glucólisis y la fermentación. En anteriores temas hemos hablado de la bioenergética. Se recordarán ustedes que uno de los elementos que hemos hablado energético o moneda energética es el ATP. Hoy veremos cómo se produce una parte, el ATP, y veremos la glucólisis como anaeróbico si hay ausencia del mismo. Veremos esto en las siguientes diapositivas. La digestión de los glucósidos, o sea, de todos los carbohidratos de nuestra dieta, nosotros sabemos de que al ingerirlos, pues no están en monómeros, o sea, en glucosa. Recordar que la glucosa es monómero. El almidón, por ejemplo, que es una fuente energética almacenada en muchos alimentos, que se procesa la glucosa hasta llegar al resultado final de 2 piruvatos. Recordemos que la glucosa tiene 6 carbonos y los piruvatos van a tener 3 cada uno. La fermentación, veremos de que la glucólisis puede tener alguna alternativa dependiendo o ruta, dependiendo de si está en unas condiciones aeróbicas, o sea que hay presencia de oxígeno, o